como todas las semanas, están ustedes otra vez sintonizando esto que se llama el podcast de la Lobera, Feminismo desde Cero o Feminismo Cotidiano. La maravilla de esta tecnología es que nos podemos escuchar a cualquier hora del día en cualquier parte del país o del mundo. Es un privilegio tener este espacio para que se escuchen nuestras voces. Así que bienvenidas y bienvenidos. Ahora tengo una invitada, siempre les presumo, porque la mayoría de mis invitadas, uno, son mujeres y dos, son de lujo. Ella se equivocó, era jovencita y quién sabe por qué, estudió medicina y luego más bien se dedicó a la cosa de la defensa social de cosas. Estuvo sensibilizada, la marcó de alguna manera la matanza de Tlatelolco en 1968. Tal vez ahí se dio cuenta. Vivía cerquita, según entiendo, vivía cerquita de ahí de Tlatelolco porque vivías en donde se... A una cuadra de la Ronda. De la Ronda, que exacto, está... en Peralvillo, en el Exhipódromo. Por eso en el Exhipódromo de Peralvillo. Yo vivía en la Villa de Guadalupe. Pues éramos ahí, faltaba poco para llegar para tu casa. Bueno, yo jugaba boliche por ahí, por donde tú vivías. Ya empezó a hablar, ya vieron, y ni siquiera he terminado de decirles cómo se llama. Tiene 40 años en la defensa de los derechos de las niñas y de los niños, especialmente. Alguien ha dicho que tal vez quería ser maestra. Bueno, tiene 40 años en esta chamba y derivó, ya nos contará en qué momento y por qué, a la defensa y promoción de los derechos humanos. Por un lado. Y por otro lado, es una mujer muy estudiosa. Dice su hoja de ruta que tiene como 40 publicaciones. Ya nos dirá cómo y a qué hora se escribe, porque a mí no me da el tiempo. Y recientemente ha sido, este año, en mayo apenas, ha sido nombrada presidenta, así se llama, del Instituto Internacional del Ombudsman. O sea, es como un instituto especializado, nos dirá, de derechos humanos, internacional, de la que ninguna mujer había sido presidenta, y ella es la segunda de América Latina que llega a esa posición. O sea que me encanta. Y Nayeli es la presidenta, así se llama, de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Y ahí tiene un buen rato, desde 2017. ¿Cómo has aguantado ahí? Y yo creo que es muy complicada la Ciudad de México. La Ciudad de México es complicada, pero imagínate, los que amamos y somos chilangos de corazón, te diríamos, pues, ¿cómo ha aguantado 64 años mi ciudad? Con mucho placer. Tengo tantos años porque el periodo en la comisión son 4 años y, pues, me eligieron en noviembre del 17, cumplí mis 4 años y jugué para el segundo periodo, lo volví a ganar y concluyo el año que entra en noviembre del 2025. Van a ser 8 en total. Si tú me lo preguntas, yo creo que hay 2 cosas importantes ahora sí con la experiencia. Uno, me tocó COVID, o sea, me tocó el encierro del COVID. Y la verdad, no nos hemos percatado, creo yo, todavía aún cuáles han sido los impactos en general de este año y medio de restricciones. No nada más del COVID en general, que también cambia la lógica, claro, sino de los procesos de encierro, etcétera, etcétera. Sobre todo, fíjate que en las mujeres, si hablamos de cuidados, en los niños, las niñas y los adolescentes, si hablamos de los procesos, no de formación académica, que yo siempre he pensado que eso se subsana tarde o temprano, si es que quieres. No, de los procesos de socialización, de los procesos que hablan de que la escuela no nada más es un espacio de sumas, que ahora, por cierto, con todas estas dinámicas nuevas, digamos, de información, pues puede ser que aprendan a sumar mejor con un juego en la computadora, ¿no? Ajá. Eso es cierto, sí. Pero la relación con los maestros, la relación con los compañeros, las habilidades sociales no pueden sustituir el espacio escolar. Oye, está muy bien eso, pero tocaste algo antes, muy importante. Sí, el COVID es el que nos revela y nos hace público lo que significa estar adentro de los hogares, donde tienen riesgo las mujeres, pero tremendamente las niñas. Me acuerdo que se hablaba de que iba a aumentar, tú lo sabrás mejor que yo, iba a aumentar el embarazo en adolescentes, los abusos adentro de la casa. Seguramente tienes muchas quejas en la comisión al respecto. Entonces yo quería decirte, Nayeli, ¿eso te importó? ¿Te fuiste mucho con los niños? Yo te veo como en un mapa y me pregunto, ¿tú te sientes feminista? Totalmente. Sí, totalmente. Creo que construido y colocándome como tal, no desde siempre. O sea, cuando yo empecé
el trabajo social y el feminismo sí estaba naturalmente, pero como que se categorizaba con cierto tipo de agenda y movimiento social. Y yo pertenecía más bien al barrio, al territorio, a los cambios sociales macro. Y de hecho, había un principio fundamental. Cada vez que alguien hablaba de lo privado, fíjate, ¿no? Nosotros decíamos, no, la lucha es colectiva, la lucha es afuera. Difícilmente planteabas que el patriarcado tuviera algo que ver con la dominación imperialista, lo cual ahora sería ilógico no hacerlo, ¿no? Sí. Entonces creo que es un proceso. Y hoy básicamente me considero una defensora de derechos humanos en general. Y sí creo fervientemente que no puedes ser defensor o defensora de derechos humanos si no eres feminista. Básicamente porque los derechos son para todos, porque estás hablando de un grupo históricamente discriminado, cuya discriminación se ve reflejada básicamente en la desigualdad, en el trato desigual en todas las esferas públicas y también en los tratos estereotipados al interior de lo privado, junto con igual en esta lógica de desigualdad y discriminación, pues un grupo violentado. Entonces no puedes decir que defiendes derechos humanos si no defendes una agenda de mujeres, una agenda feminista. Todos los movimientos, es decir, todos quienes se dicen feministas son defensores de derechos humanos. Creo que esa es la pregunta clave y yo creo que ahí es donde tenemos más riesgo. ¿Y qué crees? A ver, Te no, la voy a ¿por poner qué? al revés. A ver. Porque hay quien tiene muy clara la agenda de lucha contra la desigualdad, la agenda de lucha contra la violencia acérrima de las mujeres, y luego no tiene claro que tiene que tener visiones interseccionales, que tiene que tener visiones diferenciadas. Y es muy claro, las feministas de todo el feminismo negro, por ejemplo, te lo dicen. No es lo mismo que hables de la agenda o el tipo de agenda si lo hablas desde el privilegio que si no lo hablas con esta intersección. No, bueno, yo creo que ahora hay un debate. Fíjate, a pesar de que Nayeli tiene 40 años en esta pelea, mi marido y su papá eran amigos. Es decir, yo soy de una generación antes que Nayeli en cosas y soy fundadora del movimiento feminista de los años 70 en este país. Quienes pusimos en la mesa los 4 ejes del feminismo, ahora le ponen otros nombres. Naciones Unidas ha inventado una serie de definiciones, diría la maestra Lagarde. ¿No será interseccionalidad el tema de la clase, la etnia, el origen económico? Pues claro que sí, es una versión marxista, que también tuvo el movimiento feminista. En los 4 ejes básicos de los años 70, el tema era no a la violencia contra las mujeres, aborto libre y gratuito, libre opción sexual y participación política global. A ver, ahora tienen nombres. Me gusta el debate que quieres poner. Hay feministas que no. Llevamos a la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos un tribunal para la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Y por primera vez en esa conferencia, que me parece fue en el 94 o en el 93, reconocen los derechos humanos de las mujeres. Yo creo que hay un falso debate. Oí decir a la señora que va a ser presidenta de la República que había falsos feminismos. Y ahora tú me dices, ¿hay feministas que no entienden los derechos humanos? Pues no lo creo. Las jovencitas tienen la agenda a lo mejor reducida. Yo diría que hay momentos históricos en que la agenda es muy concreta y peleaban por los derechos políticos las sufragistas y el Congreso Feminista de 1916 y las movilizaciones contra el general Cárdenas. Pero a ver, ¿dónde notas tú esa diferencia y qué le reclamas? Mira, por ejemplo, derechos sexuales y reproductivos tiene una división clara que a la larga discrimina. Es decir, cuando tú dices yo soy feminista en todo, pero no me toques el derecho a las mujeres por decidir, estás en una raya que cuestiona si esas lógicas se incorporan en un derecho básico que es la autodeterminación y nuestro derecho a hacerlo. Bueno, claro. Te digo que un eje fue el derecho al aborto, o sea, la autodeterminación. El derecho, ese es un derecho que pero está... Tú podrías decir que hoy... A ver, pero ¿cómo tú dices? ¿Dónde las feministas se salen de la raya o tú dices, lo ponen en un lugar aparte? No entendí. Sí, así básicamente dicen, yo sí, en toda la agenda puedo decir que tengo la agenda de mujeres, pero no me toquen la agenda de derechos reproductivos porque yo soy antiaborto. Ah, no, es que esas no son feministas, perdóname. Ellas te van a decir que a sí. lo mejor estás tocando
Es interesante, Nayeli, que hablemos contigo de eso. A lo mejor estás tocando el tema de muchas mujeres en el poder. Tanto hemos hablado, conseguido, dicho, tenemos la paridad hace 10 años en este país. Y hay quienes se colocan en la defensa así general de las mujeres, pero no son feministas. Entonces al feminismo tú no puedes decir es diferente a mí, no. Yo creo, salvo que tú, a ver, vamos a reflexionarlo juntas, armamos una cultura y un conocimiento. Peleamos en la arena nacional e internacional durante los últimos 50 años, un poquito más. Bueno, vamos a cumplir 50 años, claro, de la primera conferencia, pero vamos a cumplir 55 de la primera movilización justo por el aborto en el Monumento a la Madre. Creo que el tema vende, están las mujeres en el poder, entonces cualquier señora dice yo soy feminista. Es decir, es complicado, ¿no? ¿Tú qué verías de cosas en riesgo ahí? No, yo actualmente veo en riesgo las dos cosas en su conjunto. Veo en riesgo la agenda de derechos y veo en riesgo específicamente dentro de esa agenda de derechos la agenda de derechos de las mujeres. O sea, creo que estamos frente a una andanada particular en donde no debemos de dar por sentado muchos de los logros que en muy pocos años de la historia de la humanidad hemos tenido las mujeres y que es exactamente en la agenda de riesgos de derechos, en la agenda de las mujeres, uno de los eslabones paradójicamente más débiles. ¿Por qué? Porque tú sabes que en el fondo tenemos ante nosotros una gran lucha cultural. Es una lucha cultural, es una lucha de percepción, es una lucha de autopercepción también, y que creo que esa es la que más, está en juego hoy y donde además se establecen, riesgos fundamentales. Ahorita en Estados Unidos hay todo un movimiento de jóvenes, varones, ¿no?, que tienen toda la narrativa y entran en el juego las mujeres jóvenes, jovencitas, adolescentes, en donde dices, sí es cierto. Nosotros queremos hacer cupcakes, ¿no? O sea, y bonitos para que tú los comas, ese es nuestro papel y nosotros tendríamos que regresar a eso y no tendríamos que estar hablando de ninguna otra arena que no fuera la arena que se construyó en su momento en lo privado, ¿no? Entonces, increíbles, son jóvenes. Increíbles, son jóvenes. Están proponiendo que regresen las chicas claro, a la vida, claro, a la vida familiar y al papel tradicional de las mujeres, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo te explicas la andanada de juventud que fue que llevó a Milei al poder en Argentina hace unos meses? Básicamente con los votos de las y los jóvenes lo llevaron y él está destruyendo toda la agenda inmediatamente. Tú lo sabes y lo estamos presenciando y lo estamos viendo. Creo que ahí tenemos que tener muchísimo cuidado porque lo que no se haga, hemos ganado muchas cosas, pero lo que no hemos ganado es la batalla cultural todavía. Yo estoy de acuerdo contigo. Hablábamos, podemos extrapolar nada más y decir, bueno, cuando trabajamos con los hombres. Últimamente, yo creo que eso que dices era muy notorio en los 90, ¿te acuerdas? Había una discusión, seguramente tú si estuviste atestiguando eso, se iniciaban en ese entonces estas lógicas de que hay que trabajar sobre la masculinidad. Ahora ya hasta decimos masculinidad, porque sabemos que es en plural. Pero en esa época, en muchos momentos decían, no, la agenda es con las mujeres, y si no, ya no estabas trabajando agenda, ¿no? Hoy ya eso ya está fuera de la discusión. Creo que hay un acuerdo claro, ¿no?, de que tenemos que trabajar con los hombres, ¿no? Que parte de esto cultural involucra eso, ¿no? Y sí, soy una convencida de que hay que hacerlo. Sí, y si yo preguntara, me lo volteaste, lo hiciste muy bien y me lo regresaste. El tema de si había diferencia, si yo soy feminista no estoy con los derechos humanos. No, ya lo contestaste, está en el centro. ¿Cuáles son las áreas de tensión? Es decir, ¿dónde no podemos trabajar juntas? ¿Dónde nos peleamos con las feministas? Y bueno, y luego hablamos de las jóvenes. Yo creo que hay ahorita 2 áreas de tensión, 3 áreas de tensión. Una es histórica, y tiene que ver con esto que decíamos al principio como ejemplo, ¿no? Derechos sexuales y reproductivos son una agenda de tensión. Otra agenda de tensión son los mecanismos de lucha, ¿no? Y ahí vamos a llegar a lo que quieres en tu segunda, a profundizar, y tiene que ver las expresiones de lucha, sobre todo de los movimientos feministas de las jóvenes. Y cuando digo
de las juventudes, y cuando digo de las juventudes estoy hablando de adolescentes, casi preadolescentes para acá. Anarquismo, bloque negro, acción directa, todo esto, que hay una tensión porque hay quienes dicen, no, mi modo de lucha es pacífico y ustedes tienen un modo de lucha violento, el cual ni me identifico ni me define, ¿no? Y la tercera tiene que ver con la diversidad sexual, ¿no? Creo que hay una discusión clara en torno a cómo das y cómo reconoces dentro de toda la lógica que interpela al feminismo y es ser mujer, estas diversidades sexogenéricas, ¿no? Creo que ahí también hay una tensión fuerte. Sí, yo creo que ahí están como nudos que tenemos que resolver sin discriminar y sin prejuicio demasiado. ¿Estás de acuerdo? Estoy completamente de acuerdo. Porque yo creo que a veces, en el caso del tercer punto, de de la diversidad sexual, están como hemos vivido estos últimos años en este país, en un rollo de enfrentamiento y de no diálogo, ¿no? Y que unas somos lesbofóbicas y las otras nos dicen lesbofóbicas y binarias, y ellas no están. Estaba yo leyendo, fíjate, a propósito de la identidad, ¿desde cuándo discutimos la identidad? Y cómo además la psicología ha determinado que sí, que aprendemos el papel de ser mujer, que puede ser muy simpática a los 3 años, perfectamente programada para casarte y tener hijitos. Y ahora discutimos que no tienen edad los chicos para tener identidad. O sea, es interesante la discusión, ¿no? Muy interesante. Pero a ver, en esas tensiones que son importantes, ¿quién está haciendo alguna política para deshacerse del avance de las mujeres? Porque yo creo que a veces esas tensiones se exageran porque a lo que le tienen miedo en el fondo es que sí las mujeres avanzaron y que están disputando el poder en este momento. Fíjate que yo creo que no es, por lo menos lo percibo desde las lógicas que me tocan a mí evaluar, que es desde la comisión, que exactamente son políticas públicas y eso. Yo no veo deliberadamente una política que esté deliberadamente considerando la diversidad de lo que aquí en la ciudad se llaman grupos de atención prioritaria, que pueden ser estos, las propias mujeres y otros que hay que ponerles lo que llamamos protección reforzada para cumplimiento de derechos, deliberadamente para no cumplir o para atajar la agenda de las mujeres. No lo veo como política pública. Puede ser que haya algunas arenas de la discusión pública que sí lo vean por ahí, pero no lo veo deliberadamente como una agenda de querernos responder y hacernos a un lado. Exacto. ¿Y cómo entiendes el feminismo ese que estaba diciendo Claudia? Las feministas falsas, o cómo dijo, las feministas que no son feministas. Se refiere a las mujeres de derecha, ¿no? Especialmente al asunto del aborto. Yo creo que se defiende la agenda de derechos sexuales y reproductivos. Yo creo que sí, pero ahí tenemos una diferencia histórica. Es decir, el feminismo nuestro, sin el derecho al aborto, no es feminismo, y si no es de además, izquierda. Tú que eres una maestra en esto, de muchas de nosotros, tú lo sabes. Esta es una historia permanente en la historia de los movimientos feministas, digamos, modernos. Acordémonos que finales del siglo XIX y principios del XX, la agenda era la participación política, el reconocimiento civil. Y en esa lógica, ¿te acuerdas que había una disyuntiva entre las mujeres que decían, no, es que metamos, por ejemplo, la agenda laboral y metamos la agenda de la vida privada? Y todos decían, no. Nosotras podemos seguir haciendo pasteles, pero queremos tener vida, sí, ¿no? Claro, participación política. Y había una separación y una disputa en en la arena de por dónde tenían que irse. Creo que es constante. Y está bien, porque eso habla de un movimiento vivo. Los movimientos van cambiando y transformando sus agendas y poniéndoles énfasis a otras agendas dependiendo del momento histórico y contextual en que vamos transcurriendo. Yo no le tengo miedo a eso, al contrario, creo que no tener contradicciones en esa parte pues sería no comprender exactamente lo que al principio tú y yo coincidíamos. Es una batalla cultural, es una batalla social, es una batalla que nos interpela a todos y a todas. Entonces, que estén. Aquí el chiste es como ninguna de esas discusiones discrimina o ninguna de esas discusiones pone al margen al otro, ¿no? Sino que gana las batallas en la arena igual, del raciocinio, en la arena del diálogo, en la arena de la razón, comprendiendo igual estas partes, ¿no? ¿Tú dirías que entonces en todo, ahora que eres directora, qué demonios hace ese Instituto Internacional del Ombudsman? En todo el movimiento de derechos humanos está entendido cuáles son los derechos de las mujeres?
no hay una contradicción en esto del derecho a la vida, que es intransferible y que forma parte de los primeros derechos de los derechos humanos. Yo no sé mucho de eso, pero me refiero de historia, de cómo fue. ¿Tú qué dirías? Fíjate que yo creo que, a ver, hablemos primero de la parte como regional. Para nosotros es muy, muy claro. Nosotros tenemos dos grandes referentes para caminar en la agenda de derechos de mujeres, que son, por un lado, la CEDAW y por el otro lado, Belén do Pará. Esos dos nos están dando exactamente la ruta por la igualdad y por el otro lado, por una vida libre de violencia. A la larga, tú sabes, se entrecruzan, son, digamos, pueden correr paralelo, pero no pueden no correr, no estar los dos. Y en términos de la agenda de derechos, no deberíamos de hacernos bolas, esa es la ruta crítica. Y esto está recogido como en el movimiento de los derechos humanos. Exactamente, Solo totalmente. el paréntesis decirle al auditorio que cuando ella habla de CEDAW, habla de la Convención Internacional Para evitar la para discriminación. evitar la discriminación de las mujeres. Exactamente. Una cosa que firmó México en 1981 y que está en la Constitución. Y la Belén do Pará es exactamente una convención sobre la violencia contra las mujeres que es vigente y que nosotras tenemos la ley. La diferencia entre una convención y una conferencia es que la convención la firman los gobiernos y se hace ley. Entonces son como las dos columnas, Belén do Pará y CEDAW. Esa diferenciación tan tajante era muy, muy vigente antes del 2011. Acordémonos que en el 2011 cambia nuestra constitución política y nuestra constitución a partir del 2011 es una constitución garantista de derechos. ¿Qué quiere decir? Básicamente ya no sí es muy importante que tengas convenciones vinculantes y no declaraciones, ¿no? Pero la misma Constitución es reforzada en cómo garantiza derechos y reforzada en admitir que los estándares los da la propia Constitución, pero también los tratados internacionales de derechos humanos. Es una herramienta que, digamos, todavía, a pesar de que han pasado exactamente este mes pasado, se cumplieron 12 años de esta transformación fundamental en la Constitución. Todavía nos faltan patitas normativas y nos falta avanzar, pero ahí está, es muy importante. Sí, pero es muy avanzada y esa reforma fue la más importante después de la revolución, ¿no? O de la del 17. Es correcto, ¿verdad? La más importante. Y entonces, fíjate cómo choca el tema. Se vuelve política y ideología y nos confunden, pero lo tenemos en garantías. Así es. Tú que te enfrentas todos los días, ¿dónde encontrarías los problemas? Yo me imagino. Es decir, llegan las personas. Bueno, ¿te acuerdas que vimos juntas una recomendación que hiciste para el metro? Ajá. Que hay maltrato a las trabajadoras, en fin. ¿Cómo hacer efectiva la Constitución en la vida diaria, en las políticas públicas? De entrada, como punto fundamental inicialmente es que todas toda tu normativa, porque tú tienes, pues la Constitución está acá hasta arriba, ¿no? Sí. Y todo eso tiene que estar aterrizado en normatividades explícitas, ¿no? Explícitas. Protocolos, reglamentos, manuales, estrategias políticas, explícitas. Burocracia. Exactamente. En la ventanilla. En la ventanilla, en básicamente como tú no puedes tener nada, por ejemplo, que no tenga perspectiva de género. En todo que el la gente no sabe. Exactamente. Que tiene que tenerla en todo el proceso de la administración pública. Eso es lo primero. Digamos, todavía, a pesar de que pensamos que tenemos todo normado, no es cierto, porque a la mera hora lo que concretiza la relación está en los niveles bajitos, en el nivel del protocolo, en el nivel del programa, en el nivel de la estructura, en el nivel de cómo estableces las relaciones dentro de los organismos, de las instituciones, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Y, naturalmente, tú vas recibiendo quejas en donde lo que se ve reflejado es que hay o un hueco normativo o todavía hay una falta de profundización y de formación que permita que todo mundo entienda pues que ahí hay algo que se tiene que cumplir para que estés diciendo que cumples con tu trabajo. Es que es encantador lo que dices, porque nos enfrentamos el día de hoy que tenemos en Palacio Nacional una mujer que dice, ni de veras tendrían derechos, y de veras se dirá presidente, la presidente o presidenta, o de veras ir a gobernar de manera distinta. Es decir, hay una falta de conocimiento de la lucha, de la construcción ideológica y académica y social de la política de género.
Totalmente. ¿Qué hacer ahí? ¿Qué harías tú si fueras la presidenta? Afinas lo normativo e intentas construir esta lógica de transformación en lo cotidiano. ¿Tendríamos Ahora bien, que pensar ahí te que va. teniendo una presidenta podemos hacerlo? Fíjate, simplemente el hecho de tener una mujer en el más alto rango de poder en este país, dejemos de discutir si va a ser o no va a ser, tenemos que aprovechar como mujeres que es Sí, es una cosa simbólica, va a tener un impacto simbólico muy fuerte. fuertísimo. Y yo creo que hay que surfear en esa ola. Qué linda ¿No? imagen. Hay que surfear en esa ola. Muy Totalmente. bien. Soy una convencida de eso, porque te voy a decir una cosa, es decir, y la otra que iba a decirte, ¿no? Era, también hay que hacer valer que hay consecuencias si no lo haces. Yo entiendo los procesos a largo plazo que tiene la transformación cultural. O sea, yo sé que no se dan de un día para otro. Estamos conscientes que la visión patriarcal del mundo pues nos domina por muchos, muchos años y que esa transformación no es de un día para otro y es una apuesta todavía a largo plazo, paradójicamente, aunque nosotras quisiéramos que fuera mucho más inmediata. Pero todos los días, tú lo sabes, vemos cómo de repente emergen cosas que dices, Javier, no, como esto estaba discutiendo, ya estaba superado en 1980 y aquí otra vez me la ponen en el centro de la mesa, ¿no? Eso es el problema de la transformación, digamos, cultural. Pero cuando tú eres un servidor público, con el marco normativo constitucional que nosotros tenemos y la obligación de servidores públicos, no es optativo. Yo siempre he dicho, a ver, si tú no aplicas perspectiva de género para juzgar, si no aplicas perspectiva de género para buscar justicia, para buscar verdad, para proteger a las personas, ¿qué crees? Te vas. ¿Sí me entiendes? O sea, no es optativo. Si tú no crees en eso, si no te cae el 20, ahí no puedes esperar el tiempo de la transformación cultural social. Tienes que también utilizar el poder de, si no estás convencido y no vas a hacerlo y vas a maltratar a las mujeres y las vas a mandar, ¿no? Y no vas a abrir la carpeta por feminicidio y no vas a hacer el análisis de contexto, etcétera, pues tienes una consecuencia, porque esto es obligatorio. ¿Cuál es la Porque consecuencia? eres servidor público. No, deberías tener. Deberías tener Eso es lo que yo digo. El problema Exacto. es que nos enfrentamos a las mentalidades. Esto, Nayeli, es de lo más importante. Pregunto, ¿la legislación de tu comisión en la Ciudad de México tiene la misma que la nacional y tú tienes que vigilar los programas de género? Claro. Sí la tienes, esa disposición. Sí. Sí, bueno, nos vamos a tener que ir prontito de este espacio. Pero a ver, ¿qué es lo que más inquieta? Que lo que tú acabas de explicar lo tenemos en la norma, que tenemos el avance constitucional más interesante, que todos tendrían que saber en todos los niveles que tienen que aplicar una perspectiva que se llama de género, o sea, de justicia para equilibrar la vida de los hombres y las mujeres, no discriminación, derechos específicos de ellas según se trate, muchos, ¿no? Todos sus derechos humanos, que esos se adquieren solo con nacer, del derecho a la vida. ¿Qué hacer con la política pública? Hay quien opina que en esta administración se derribó, se hizo añicos la política de género. Yo no sé si tú crees eso o estamos inventando. Sí, no, yo no creo que se haya hecho añicos la política de género, porque, digamos, todos los principios, tú hablabas de los pilares iniciales, yo hablo de las perspectivas de hoy, están ahí expuestas. O sea, tienes la transversalidad como una lógica de hacerlo, no hay nadie que, digamos, en términos de el papel no lo tenga puesto. Todas las instituciones hacen capacitación y hacen disqueformación. No se detuvo eso. No se detuvo. Se hizo ¿no? más chiquito, pero bueno. Pero no se detuvo, ¿no? Entonces, sí creo que aquí el problema es un problema de que sí tenemos que mandar un mensaje de no impunidad. Y tú vas a decir, y mucha gente dirá, bueno, pero no estamos hablando de un asesinato. Sí, a la larga estamos hablando de asesinato. A la larga no podemos permitirlo. No podemos decir es un mal... no, es que no se robó una televisión, eran unos guancitos. No puedes. El servicio público tiene que entender que si no aplica perspectiva de género, está haciendo mal su trabajo. Ajá, y nosotros tenemos que tomarles cuenta. Exactamente, ¿no? Exactamente. Los periodistas y el movimiento. Exactamente. Entonces yo creo que esa es como nuestra mirada para lo que viene. Para lo que viene.
¿Estás de acuerdo? Totalmente. Yo estoy muy agradecida, Nayeli. No, yo más, no sabes. Nos falta conversar muchísimo, Invítame otra vez porque nos falta conversar muchísimo. Hagámoslo lo más pronto que puedas, unas 3 meses. Yo sé que tienes mucha agenda, pero con gusto vengo otro día. Mientras tanto, darle las gracias a la Organización Editorial Mexicana, porque siempre tenemos un espacio para nuestras voces, impensable hace algunos años, lo decíamos. A esta gran organización que además es, ahora sí que el medio que más cobertura tiene a nivel local, el que más conocen en nuestro país, ahora sí que, como yo digo, trabajo territorial. Es un privilegio, ¿eh? Privilegio. Agradezco mi privilegio de estar aquí, agradecer a Natalia Castañeda Páez y a Hanani Araujo Santamaría en la producción del podcast y extrañando a Pablo y a Tania, que deberían estar aquí con sus cámaras. Pero entonces nos escuchamos en una semana. Muchísimas gracias. Y ahora voy a programar a Nayeli porque es buenísima. ¿No les gustó? Hasta la próxima.